Y vamos a estudiar con el capítulo 15 y del libro de Jueces, y empezamos con capítulo 1, el capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo que los días de la siega de trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecía, y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal le hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en el sembrado de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y contestaron a Sansón: el yerno del Tinateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón le dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tan. Entonces los filisteos subieron y acompañaron en Judá, y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de Peña de Tan, y le dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he dicho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas que estaban en su brazo se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Teniendo gran sed, clamó luego al Señor y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu y se reanimó.
Por esto llamó el nombre de aquel lugar El-Jarcó, en el cual leí hasta hoy. Jugó Israel con todos los días los filisteos 20 años. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte de ella delante de Hebrón. Amén. Sansón es un 13º de los 15 jueces que había tomado en cuenta para la salvación del pueblo de Israel, ese pueblo de Israel que estaba bendecido por Dios, distanciándose, cuando venía en su paz, total tranquilidad, con bendiciones. Cada vez su corazón estaba caminando en contra de todo lo duro que era, como dice la palabra de Dios, dentro de aquella parte en contra de los dioses que eran en contra del pueblo de Israel, y desde distanciando y la verdadera realidad. La pregunta es: ¿por qué sucede esto? Cuando se distanciaba de Dios, venían las dificultades que él tenía, entonces él regresaba, entonces le pedía el nombre del Señor y Dios lo salvaba. La salvación de Dios venía de cada uno de los hombres que lo pedía en su voz y en su mando. La pregunta es: ¿por qué sucedía esto? La respuesta es, hermanos queridos, es sencilla y es mucha verdad. Nos dice la verdad la palabra de Dios: la alma de nosotros en peligro siempre de esta manera. Nosotros, los hijos de Dios, la palabra de Dios, el contrario, que es el diablo, nos hace que nos hagamos caminar y pedir para que nos coman de verdad. Estamos en un encuentro de una guerra total con lo que está haciendo siempre el diablo en contra de nosotros. No es siempre porque es tan sencilla. Muchas veces viene con una manera muy sustancial, viene para destruirnos, diciéndonos mentiras. De alguna forma de eso, gracias que él para levantar al hombre de esa manera, y para levantarlo de verdad que es la palabra de Dios, y sucede, y lo vuelve, y levantarle el corazón creyendo que él cree, y todo en su espíritu, y de ahí entonces las categorías, y ponen el uno con el otro en diferencia entre el hombre y Dios en contra del hombre. Esa es la viveza que tiene el diablo contra el hombre. De ahí en adelante se pone bravo, se pone dificultades que tenía, y entonces en contra, y entonces se pone a distanciarse. Pero al final de todo, la grandeza, la suerte que él tenía, que cuando lo pone a pelear y lo invita, entonces cuando venía la parte del mundo de la voz, cuando venía ese infierno, todo lo que ese pecado que hacía ese pueblo, que el hombre que tenía, que es débil, ese hombre que es, verdad que es el hombre débil, que de carne es, puede decir muy fácil, como sucedió con Adán y Eva, como todos los hombres, el hombre ha podido destruir el diablo a los hombres, pero Dios invita en el nombre del Señor y lo salva a todos ellos. Pero la situación, los 13 jueces, que era el caso, era Sansón, porque era en su dificultad que estaba con él,
no tenía ninguna necesidad para regresar y no tenía más nadie con la dificultad que tenía el pueblo delante del pueblo de los filisteos, para que sea un juez y los libere y pone en cuenta, hace todo a ese hombre para que lo ponga en voluntad, para darle, porque es el Dios que quiera al pueblo de Israel y lo toma en cuenta a Sansón en su que le hizo ese milagro al padre y a la madre de Sansón, que donde va a nacer, porque le dijo la madre lo va a poner el nombre de Sansón y va a estar todo el tiempo, va a estar bendecido ante toda su vida Sansón. En verdad nació lo importante y la seriedad que hay en todo esto, en que todo él estaba bendecido con todo el Espíritu Santo que él recibía la palabra de Dios, lo tomaba entre nosotros, que nosotros somos bendecidos con el Espíritu Santo y hemos sido bautizados con el Espíritu. No va a venir al reino con él totalmente lleno con el Espíritu, nada más que diga Señor, Señor. En el cielo vamos a estar el que escucha y conoce y en verdad hace lo que dice el Señor ante todo desde el cielo. Ese es el que va a tomar en cuenta. Por eso en ese día sucede, va a ocurrir lo que dice Dios, para que va a venir indicando Dios que va a mandar a Cristo para que tome en cuenta y el rapto de él tome a la iglesia de él y manda sus ángeles, todos aquellos que están preparados, los que están amorosos de Dios y escuchan la palabra, todos aquellos que están preparados se van a ser raptados y van a estar tomados el rapto en el aire. Pero aquellos en verdad que están bendecidos y que han tomado en cuenta con el Espíritu, van a estar fuera van a estar llamando al Señor. Nosotros hacíamos profecía en tu nombre, en verdaderas profecías. Nosotros en nombre tuyo sacábamos demonios con grandeza. Y nosotros hicimos muchos milagros porque nos había regalado la parte del Espíritu Santo. Que aquello que tiene importancia no es lo que hace Dios, lo importante, porque Dios es bueno y todo lo que tú le pides y Él te lo da, y tú le pides el Espíritu y Él te va a dar bautizo, porque te da regalo y Él te va a tomar en cuenta, y eso es una forma cómo va a ser y cómo lo vas a tomar en la bendición, no cómo lo vas a con todo esto que está, cuando más Dios te da. Porque cuando subas tienes más que dar en cuenta, más cosas, porque te va a pedir más de lo que te ha dado. No es que no tengamos en cuenta, no vamos a ir al reino del cielo. ¿Por qué? Porque tenemos fe nada más y creyentes, y porque pedimos y recibimos, porque pedimos y nos salva, porque nos da, porque le pedimos y recibe y conseguimos y nos abre y nos da todo. Pero aquella cosa que en verdad teníamos que escuchar de verdad la palabra de Dios. No es nada más a ellos que lo que piden y tomas en cuenta ese persona, pero era pecador, pero era porque estaba indicado en el Viejo Testamento. Podemos todo donde estaba escrito en la enseñanza que nos está enseñando el Viejo Testamento, con esa enseñanza que tomamos del Viejo Testamento del Señor, porque el Señor Dios nos toma en cuenta para que ponemos nuestros errores y tenemos a acomodar nuestros errores, porque nos pone en prueba en todas las situaciones que estamos viviendo, con la justicia, con el Viejo Testamento, con enseñanza, y la salvación con el Nuevo Testamento que nos va a dar. Y vemos a un hombre que en verdad era pecador, que se llena con la fuerza que le daba, y creyente, y con el Espíritu Santo que tenía, pero no escuchaba lo que indicaba el Señor.
Dios lo va a dejar, no lo va a dejar. Pero para que lo salve va a pasar, va a pasar dificultades como lo vimos en la otra vez. Como ve, toda esa parte de su pide para casarse con una filistea y todos los familiares. ¿Por qué estás pidiendo una filistea, hijo mío? ¿Por qué no pides una? ¿Por qué no pide? No se acomoda, no pueden acomodarlo. Todo lo que él quiere, hace todo lo que él dice. No me dice que es fácil para que lo acomoden. Saben que no lo pueden acomodar como su forma, pero dice la palabra de Dios. No entendió mucho. ¿Por qué no toma? ¿Por qué no toma uno de nuestro pueblo con lo que te indica Dios? Porque el que es enamorado, no es, como lo dice la palabra, el amor de Cristo, como debe ser totalmente. Pero, ¿cuál amor? Es el amor, con toda parte que quiere todo tu amor, y voy a decir que todo lo que quiere, porque lo quiero en verdad, porque quiero a mi mujer y no la puedo regañar para indicar. Acuérdense de Elías, y perdió en todo lo que te oí, que en su vida, que toda su familia hasta el final. ¿Por qué no puso a su hijo como debería? Cuando para que todos esos pecados que estaban cometiendo le daba toda la orientación, pero no le indicaba qué hacer con ellos. ¿Qué puedo decir? Que separa a ese, le resto de toda su fuerza para que no sea tan, no es bueno para todos aquellos ustedes que están haciendo, no es bueno que todas aquellas cosas que están haciendo, puede ser detenerlo, todo lo que hacían, todo eso, aquella puerta cosas como hace Dios a los demás. Pues es importante y que no es nada decir cosas nada más palabras. No amamos con palabras y con la lengua. No tiene un final. Tiene que una obra y con una verdad que amamos. Porque erramos y tenemos que acomodarnos, ¿verdad? Hacemos todo lo que podemos hacer. Porque, en contrario, vamos a ponernos en dificultades y lo demás no se acomoda con las otras personas. Pero la palabra de Dios dice, esa parte, la parte de Sansón, que era de carne, que no era de forma distinta para toda esa forma que hacía él, la dificultad, y que haga todo lo que quiera, no entendía toda su familia, todo ese amor porque el diablo le llenaba todo ese amor que le daba, porque a tener en crisis a los filisteos en ese momento que había. Todo eso le pone su dificultad. Uno a uno no lo podemos volver a decir. Cuando él se fue, dejó a su mujer y a su suegra, a los filisteos. Volvió a su casa, pero no va a continuar como quiere Dios que suceda. Y va a continuar. Cuando se va, cuando quiera que regrese Dios antes, tenemos que tener en cuenta una cosa hace la energía que hace y otra cosa es lo que hace que deja cuenta. Él recibe para que venga y el arrepentimiento con tus fuerzas, que te venga con fuerza para que esas bendiciones que te pueden, porque no puede arrepentir, no puede estar caminando bien y no necesita arrepentimiento para que suceda todo. Y después de un buen tiempo, cuando vino la siega y el trigo vino en todo esto, vuelve y regresa ante los filisteos para pedir la había abandonado y volvió, pero el padre de los filisteos se lo dio a su mujer, a la otra persona, a un amigo de Sansón se lo dio. Entonces para que la fue a toma a la hermana menor, que es más bella, pero la palabra que Dios, porque Dios
en Sansón le había dado cierto amorío, lo que con sus dificultades y toda su graveza que iba a tener. Y tomó, porque de todas maneras de la forma, consiguió de una manera, puede decir de una forma, tomó y cazó 300 zorras, porque con la fuerza del Espíritu Santo fue que hizo. Tomó 300, los amarró de cola a cola y puso una tea en cada cola de ellos, y en todo el perímetro donde pasaba la viña, se quemaron todas esas partes se quemaron. Los filisteos que algo sucedió y entendieron que quién no hizo, preguntado. Es el yerno de Timnateo. ¿Quién era? Porque no le quitó la mujer y la dio a un compañero, y entonces vinieron iban a agarrar en las mañanas cuando estaba durmiendo, y a tomar a Sansón y amarrarlo, y al final y le dice ante Dios, porque de la destrucción dentro de él, de esa su cuestión de su carne, que era pecador de carne, y tenía la grandeza de todo lo que le, porque venía ante él todo lo que le, y que sabe que los filisteos venían y mataron y quemaron y mataron a la suegra y a la mujer y a todos ellos, y vinieron contra él, todos que fueron contra, hicieron la maldad a la suegra, al suegro y a su mujer, y los tomó y les dijo que juró que lo iba a destruir, y sabían los filisteos que eran sus enemigos de él, y estaban soñando y pensando cómo lo van a aniquilar, cómo lo van a terminar. No saben que Sansón es alguien tomado en cuenta por Dios. No es lo que está haciendo que pide esa, pero Dios le da para que haga, y le da que hace todo lo que hace Sansón, para que haga todo lo que él quiere. Eso puedo decir. Cuando estaba me dio una gran rara, porque Dios le deja cosas que hace que él quiera que haga. Cuando estaba orando, cuando no consigo ante ellos, quisiera todo, y ponen dificultad, y le ponen que haga Dios, el diablo que haga todos. Cuando le dijo él al faraón, yo te di la fuerza, yo te di para que tú fueras faraón, porque era activo, fuera duro, y antes fuera totalmente en contra, para que ponga dentro, para que tú veas la fuerza que tengo yo para dártela. La de fuerza y esa actividad que tenía, de todo ese arrepentimiento que debían tener, pues Dios le tomó ante la gloria que puede, que por testifico del mismo diablo que lo estaba ayudando para hacer todo, que era el faraón en ese caso. Pero Moisés era sencillo, tomado en cuenta, programado por Dios para la gloria de él. Todo fuerza, todo hombre grande, en verdad humilde totalmente, que era Moisés en ese momento. Pero eso es lo que hace Dios, para que vea la gloria, pone toda humildad y lo llena total, y levante todo eso humilde y sencillo, y lo levante más, cuando más actives, lo vuelve en contra. Y cuando más eres más sencillo, eres más, lo levanta. Porque tenemos un Sansón pecador y crítico, y que era muy activo, no le importa y no le da cuentas a nadie, y Dios le da la fuerza del Espíritu Santo para que haga todo temeroso todo lo que sucede. Y ahí en toda la continuación, los filisteos con un ejército grande va en contra de los
porque estaban todos temerosos todos los judeos en ese. Entonces estamos en que, porque hace esa cosa en contra de nosotros, Sansón. Tú sabes que estamos, no sabes que los filisteos vienen en contra de nosotros y no nos dominan, y somos siervos de los filisteos. Y vinieron 3,000 hombres en Judá para amarrarte, y le dijeron, y sabe, porque él sabe que Dios está con él, porque él no escucha en verdad a Dios. Oh Señor mío, sepa que es Dios que está contigo, que sabe que Dios te va a dar toda la fuerza con el Espíritu Santo, que sabe que Dios te da con tu boca, que Dios te habla, que hace la obra, que está contigo, pero tú no quieres escuchar a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Totalmente lo va a llenar, totalmente lo va a llenar, para que lo salve. Lo deja quieto con su altivez que él carga, para que destruya a los filisteos. Y ahí sucede. Lo toman muy duro, lo encuentran, y los judeos lo amarran y lo entregan a los filisteos. Pero estaban felices. Ahora vamos a ver lo que te vamos a hacer contigo. Vas a ver lo que vamos a hacer contigo. Vas a saber lo que va a pasar contigo. Y tiene el Espíritu, no lo puede hacer nada el diablo en contra de él. Ahora, Dios lo vaya a entregar a los filisteos, pero no. Cuando lo entregan, lo puso a jugar. El pueblo de Dios a veces tenía miedo, le podía hacer el mal a Sansón, pero los filisteos no le podían hacer nada a Sansón. Y se juró que no me van a matar, no me van a matar, y lo amarraron, y se dejó y lo entregaron a los filisteos. Y entonces convino el Espíritu Santo, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de su mano. Voy a ver la fuerza que el Espíritu Santo tenía ante Sansón, como él solo, no había más nadie, para que tomen en cuenta, él era solo. Habían otros también que tenían miedo, se fueron. Había, pero se fueron con temerosos. Pero Sansón no lo va a destruir cualquiera. Y Sansón le da solo, ve a Sansón la fuerza que tenía para salvar, que no podía conseguir uno, para que consiga a otro hombre que para todo lo que quería hacer Dios ante el pueblo de Israel, temeroso, pero Dios lo ama. Dios ama a su pueblo, porque lo quiere atraer, porque Dios nos ama, pero el hombre puede pasar todos esos límites que nos tiene Dios a nosotros, y puede suceder cosas malas. En verdad, ese lino con una fuerza sencilla, y consiguió una quijada de asno fresca, y con esa quijada y mató a más de 1,000 hombres, solo él. Y otros tenían cuchillo, todo lo que tenían, pero ellos no tenían el Espíritu, la fuerza del Espíritu Santo que le daba Dios a Sansón. Sansón no tenía nada, tenía el Espíritu Santo y una quijada de asno, y ya mató a 1,000 hombres, y a otros había miles. Y donde se sentó, donde estaba, en la piedra donde estaba, había como una fuente que había ahí, y fue donde va para allá. Lo entregaron a ese pueblo de Judá, a los filisteos, y tenía sed de ese, que tenía ese grandeza que hizo, toda esa lucha que hizo. Él sabe lo que es que Dios quiere estar con él, y llora ante él.
No es hermoso. No tiene como tomar agua. No tiene como tomar agua. Todo el día peleando. ¿Qué podemos hacer? Y hizo sus oraciones. Sabe que Dios lo escucha. Y nosotros sabemos que Dios nos escucha también. Y hacemos nuestras oraciones. Eso es el mensaje de hoy. Porque Dios nos escucha. El hombre pone en dificultades. Porque pone en dificultades y hace esa oración. Para que lo ayude Dios. Pero Sansón, en su toda dificultad que sabía, no tenía nada más sabía que el único que le iba a dar era Dios. Señor, hay que matar 1000 hombres a esos filisteos. Ahora voy a morir de la sed y me va a entregar que hermano de los incursisos. Tengo sed. ¿Qué va a hacer? Ahí no había ninguna agua, no había nada. Pero hermanos, que le damos gracias a Dios. No hay dificultad para Dios, porque no hay distancia que pidamos. Por más disfrute y esa humildad que pedimos con grande, el gozo que nos va a dar a Dios a nosotros, con gracia nos va a pagar Dios con todo lo que pedamos, que quiere ver, porque quiere ver a los hombres que le den la gloria, que le den lo estemos adorando, alabando, como dice la palabra. Entonces la cuenca, y salió allá agua, y salió. Como abrió Dios esa cuenca, de repente, y la abrió y empezó a salir agua. Una gotica, cuando dio con gota, con bastante agua, nos da una gotica, con bastante cosa nos da Dios. Y abrió Dios de la cuenca y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Y ahí en adelante, para 20 años, se quedó en lo que quería que hiciera Dios con él, en el lugar. Hacía todo lo que hacía el pueblo de Israel, el pueblo, durante 20 años. Y el pueblo, porque totalmente estaba en paz ese pueblo de Israel. Y ahí volvió ese mal de ese pecado, volvió otra vez. Estaba dentro, volvió a salir ese pecado dentro de Sansón. Dios nos cuide de todo esto. Por eso, muchas veces nos hemos dicho, tengamos en cuenta a quién tenemos adentro de nosotros, que invitando dentro de nuestro corazón, porque cuando estamos y hacemos sueños dentro, cuando piensa nuestros pecados y todas esas nostalgias que vamos a conseguir, vamos a caer en ese pecado, volver a caer en eso, porque estamos soñando esas cosas fuera de lo que quiere Dios, porque el diablo nos va a dar la facilidad para que hagamos eso. Pero porque si distanciamos esos pecados, todos esos pensamientos, a distanciarnos de todo lo que nos viene, todo lo que nos indica, y ahí todo adentro de nosotros, como sucede hoy en día con las partes electrónicas que están de repente viene delante tuyo toda esa parte electrónica. Antes no era así la vida. Muchas veces tenías que ir a buscar. Ahorita el diablo te lo lleva sin te cansa y te lo lleva electrónicamente. Tenemos que tener mucho cuidado de todo esto. No tomemos esas cosas satánicas que están dentro de esa parte electrónica. No son eso, tenemos que revisar nuestro corazón. Podemos aguantar. Sí, podemos aguantar, en verdad, todo lo que nos manda. Si en verdad distanciamos o apartamos esos pecados de esos
anteriores que habíamos cometido, y le indicamos y nos da suciedad aquellas partes de esos diablos, nos trae delante de nosotros otra vez. No tengas miedo, porque Dios está contigo, porque tú estás en verdad con Dios. Pero ese microbio que tiene dentro de tu cuerpo no se ha salido, no ha salido dentro de Sansón en ese, y entonces va a volver otra vez a salir, y en verdad voy a dar una vuelta en Gaza, y veo ahí el diablo que está con una mujer ramera. Ahí estaba afuera, se la había presentado, no buscó para consejo, el diablo se la presentó. Nosotros que vamos a salir, vamos a ir a esa parte, en esa parte dura, vamos a ir, vamos a hacer ese trabajo, que no te pongas preocupado, porque el diablo te lo va a traer la dificultad. Por eso, como dice la palabra, cuando vuelven y caen, cuando eso que te lo trae delante tuyo, todo eso, para que te dé bendición, para que no vaya para que te traiga, porque Dios te te dé para que te pruebe la prueba que te va a traer Dios delante tuya, para ver tu fe, esa prueba, porque va a tener paciencia de todo, porque hace todo ante ti, que haga, se organice esa parte de tu, va a venir un final para esas pruebas que te pone Dios delante y va a continuar ante el Señor hasta final. Es la palabra, entre lo que nos da y lo estamos preparando, y tener esa fe. Y fue a Gaza y se consiguió a esa mujer ramera, se llenó su corazón y se ha rodeado ante ella. Entonces ahora lo van a volver a los filisteos para agarrarlo, y no pueden, porque Dios lo puede salvar de todo. Toda esa mujer ramera, bueno, no lo vamos a molestar. Y en la medianoche, cuando venga, vamos a cerrar la puerta de Gaza para que no pueda salir, y ahí lo vamos a agarrar. Buen esquema del diablo había hecho, pero no tiene importancia el esquema de que hace el diablo. Es la fuerza que le da el Espíritu Santo, que le da, y la importancia que sucede. En medianoche se levantó, se fue a la puerta, estaba cerrada la puerta, y vino el Espíritu Santo, y dice la palabra, y tomó sus dos pilares de la ciudad, y a las dos, y su cerrojo la echó al hombro, y con ellos, no es dos puertas sencillas, esas dos puertas eran grandes puertas, no era para pasar el pueblo, y la agarró, la arrancó en su espalda, y lo levantó en el monte delante de Hebrón, y estaba buscando cuánto fue el camino. Alguien escribió, dice, a unos 65 kilómetros fue que pudo haber hecho la gloria, 65 kilómetros, podemos decir. Vaya a ver que los filisteos lo tomaran, en verdad lo van a agarrar, lo van a agarrar en pecado, porque ese pecado de la carne que hay, él se levanta otra vez, siempre se levanta, como esa fuerza con el Espíritu Santo se levanta, así la fuerza de la viveza que también existe dentro, también se levantan, y que esos filisteos no pueden agarrar los filisteos, y el diablo lo va a poder, no es para que lo mate. Dios lo va a poner prueba, va a ponerlo ciego, para que lo tape,
para que Dios lo tome hasta una vez más en la gloria de Él, para que lo salve. Aleluya. Es tenebroso la enseñanza de los viejos testamentos. Qué cosa hermosa Dios nos dice hoy en día. Te llena con el Espíritu Santo para enviar para que te salves. La profecía es muy bueno. No es tu salvación, todavía no te ha salvado, te ha llenado, pero tienes que escuchar de la palabra de Cristo para que te llevas para en verdad al reino de Dios, hermano querido, porque es diferente como lo vemos, como lo quiere Dios, para que tomemos en cuenta, que quedemos quietos en lo que nos indica, que no vemos, que nos lave ese corazón, tomemos en cuenta todo lo que nos indica, porque tomamos en cuenta en el Espíritu. Que lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que queremos, para ver qué es lo que quiere el corazón, para que no vayamos a caer en pecado. Que entender ese Espíritu que nos está indicando con su fuerza que da, para que entendamos como lo que quiere nuestro cuerpo. Por eso, ese es el pecado. Y que pidamos ante Dios un proverbio. Yo estaba leyendo la palabra de Dios, estaba orando. Tienes que tenerme en cuenta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a escuchar y cómo te voy a entender? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿te acuerdas cuando Pedro vino por detrás? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Por favor, dime, Señor, ¿qué voy a hacer para hacer todo esto? Y me dice el Señor, que me pides y para que veas tu vida. Es tan sencillo, es sencillo, hermanos, que le da uno ante Cristo, pidiéndolo en manos de Cristo. Señor, y lo digo a muchos, que siempre que quiere que me pongan delante, y lo siguiendo a Cristo. Cuando voy solo, no puedo. Que venga todo a su alrededor, porque tengo que caminar, porque Dios nos ayude para poder caminar como debe ser. Hay cosas que no entendemos. Cuando no entendemos algo, bueno, porque no podemos tomar en cuenta algo alrededor, dentro de nuestra familia, en la iglesia. Entonces vamos al Señor, siempre el Todopoderoso, y siempre nos va a indicar qué hacer por siempre, nos va a indicar nuestro corazón, pues todo lo que no limpio por dentro, porque no, con el Espíritu Él nos va a indicar, porque nos va a hacer todo, porque para ir a Él a pedirse, Señor, para que me enseñes, Señor, que me indiques cómo tú me vas a dar todo ante mi vida. Amén, hermanos. Gloria a ti, Señor.